¿Qué cosas están sucediendo en el mundo y en la iglesia que de alguna manera han apagado, por así decirlo, la voz de Dios en la perspectiva, en la revelación que Él tiene? Y una de las cosas, evidentemente, y vamos a verlo en esta mañana, es que en el cambiar de los tiempos, y siendo que la Biblia ha sido una revelación dentro del tiempo, dentro de la historia, al estudiarla tenemos que buscar el contexto donde fue la Biblia redactada, la Biblia escrita, y muchas veces ese contexto es para nosotros algo que ignoramos, ¿no? Y a veces eso va a limitar un poco nuestro entendimiento cuando leemos la Biblia. Pero no solamente cuando leemos la Biblia, sino también en nuestra interpretación de lo que Dios está queriendo decirnos en los tiempos que estamos viviendo. Porque si no interpretamos lo que en el contexto en que fue escrita la Biblia, entonces tampoco podemos relacionarlo con nuestro tiempo. O sea, la forma de poder entender lo que Dios quiere hacer es entendiendo el contexto en que fue escrita la Biblia. Si no, no vamos a entender, no vamos a comprender. Y justamente el tema acerca de descubriendo el reino de Dios es algo que muchas veces no se ha entendido en la iglesia, no se entiende porque se habla de un reino. ¿Y cuántos de ustedes han nacido en un reino? Nadie ha nacido aquí en un reino, hablando de un reino humano, ¿verdad? Tenemos en nuestra historia que el Perú fue una colonia de España. ¿Lo han estudiado eso en la historia del Perú? ¿No? El Perú fue una colonia de España, es decir, que en un tiempo nosotros fuimos súbditos de España. Nuestra reina era la reina de España. Pero para nosotros no es algo vivencial, no es algo que haya afectado nuestra vida, porque fue en generaciones anteriores y esas generaciones ya pasaron. Nosotros hemos nacido en una época republicana, entonces no tiene una relación con nosotros. Entonces cuando leemos la Biblia, y por ejemplo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, cuando habla en el capítulo 3, perdón, cuando habla de Jesús, ¿verdad? De Jesús empezando su ministerio sobre la tierra, la primera cosa que encontramos, y en cada uno de los evangelios está esto, en el capítulo 4, por ejemplo, en el versículo 17 dice que empezando su ministerio, Jesús comenzó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, 4:17, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense ustedes, vamos a volver 2000 años atrás. Jesús ha salido del Jordán, ha ido al desierto, ha ayunado por 40 días, ha regresado después de su ayuno y lo primero que empieza a hacer es a predicar. Aquí dice, ¿no? A predicar. Y su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de allí en adelante, todo lo que Jesús habló no era cómo ser religiosos. No era, en otras palabras, qué tenía que usted hacer para agradar a Dios. ¿Qué tenía usted que pensar para agradar a Dios? ¿Qué es lo que usted quería hacer para agradar a Dios? Sino lo que Jesús empezó a enseñar es acerca del reino de Dios. ¿Pero qué es Dios? Toda su vida Jesús habló del reino de Dios. Los evangelios, todos los evangelios hablan de que Jesús habló del reino de Dios, que todo lo que habló era acerca del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Es decir, el reino de Dios en cuanto, por ejemplo, la ofrenda, el reino de Dios en cuanto a la oración, el reino de Dios y el ayuno, el reino de Dios y el arrepentimiento, el reino de Dios y las leyes del reino. Es decir, todo lo que habló era acerca del reino de Dios. Todo estaba relacionado, todo tenía que ver con el reino de Dios. Entonces imagínense ustedes 2000 años atrás, Jesús diciendo, el reino de Dios se ha acercado.
Y cuando liberaba a los demonios, echaba fuera a los enfermos, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, decía: el reino de Dios está aquí. Lo que ustedes ven, las cosas que ustedes ven, es porque el reino de Dios está aquí. Cuando Juan el Bautista, después de estar encarcelado, le pide a sus discípulos que vayan a ver a Jesús. Y le dice: díganle a Jesús si realmente Él es el que iba a venir. Bueno, todos en una cárcel seguramente en un momento dudamos, la fe nos baja, ¿no? Y entonces Juan el Bautista mandó a decir eso a uno de sus discípulos. Llegaron los discípulos de Juan y le dijeron: Señor, Juan nos manda diciendo si eres tú el que había de venir. Y él dijo: díganle a Juan que los muertos son resucitados, los enfermos son sanados. O sea, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios está aquí. Si nosotros no logramos entender esto, nos vamos a hacer religiosos. Es decir, vamos a hacer cosas para Dios, pero no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y por supuesto, si hacemos las cosas a nuestra manera, vamos a ser como Caín. Dios no va a recibir la ofrenda de nuestra vida. Por más que se la entreguemos, no la va a recibir porque lo vamos a hacer a nuestra manera. Dios no quiere que seamos religiosos. La vida cristiana, la vida espiritual, no es una religión. No es qué cosa tú tienes que hacer para Dios, sino es vivir bajo el gobierno de Dios. Que lo que Dios te diga, eso tú lo hagas. Hacer su voluntad. Lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando viéndolo orar, le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Muy bien, dijo Jesús, les voy a enseñar a orar. Digan así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. En el reino de Dios se hace la voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Jesús, aún en la oración, dijo que tenemos que pedir que el reino de Dios venga. Y reino es gobierno. Ahora sí entienden. Nosotros tenemos gobiernos. En todo el mundo hay gobiernos. Entonces, cuando Jesús habló del reino, Él estaba diciendo que Él vino a anunciar el gobierno de Dios sobre esta tierra. Que de la misma manera en que Él era gobernado, es gobernador en los cielos, en el reino invisible, el primer reino que el Señor creó, el reino donde en este momento, para nosotros momento, pero en la eternidad se le adora al Señor día y noche. Querubines, serafines, millones de ángeles adoran al Señor y cumplen su voluntad a la perfección. Ese es el reino de Dios. En ese reino no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay necesidad. Toda necesidad es suplida por el Rey de Reyes y Señor de Señores del universo, de toda la creación, porque Él es Dios todopoderoso y no hay nada, absolutamente nada, que no pueda hacer como gobernante de todo lo que Él ha creado. Ese reino invisible donde Él gobierna soberanamente, donde se hace su voluntad, donde nada se opone a su voluntad. Y cuando alguien se opuso a su voluntad, se convirtió en demonios. Así vino a ser Satanás. Vino por obra de rebelarse contra el reino de Dios. Eso debe ser muy instructivo para nosotros. Porque si ángeles que eran tremendamente poderosos, hechos por Dios, se rebelaron y sufrieron castigo eterno, entonces no nos debe caber la menor duda que Dios castiga el pecado. En su reino tiene que hacerse su voluntad. Ahora, usted y yo hemos venido a ser parte del reino. Nosotros hemos venido al Señor y no hemos venido a la religión cristiana evangélica. Hemos venido al reino de Dios. Hemos venido para ser del gobierno de Dios, en donde Dios gobierne nuestra vida, donde Dios gobierne sobre nuestra vida, sobre nuestras circunstancias, sobre todas nuestras necesidades,
donde a Dios le dejemos el control absoluto de todo lo que es nuestra vida. Y nosotros nos preocupemos solamente por obedecer las leyes de su reino. Nada más. Miren, a veces veo que la Biblia es bien simple, porque este principio indica de una prioridad en nuestra vida, y si esa prioridad para nosotros es entendida, es vivida, todo lo demás, como un rompecabezas, encaja. Si no entendemos esa prioridad por la cual fuimos hechos, porque quiero que se imagine usted, ¿no? Cuando el hombre hace algo y no le sale bien, lo destruye, ¿no? ¿Cuántos aviones antes de los que tenemos y ya viajamos fueron destruidos, quemados, ¿no? Incinerados, porque no salieron bien, pues, ¿no? Pero Dios no es así. Dios quiere que nuestra vida sea aquello para lo cual nos creó. Entonces, cuando Dios creó el mundo, y hablando del hombre, lo que le dijo al hombre en Génesis 1, 26 al 28 es: ejerzan dominio sobre la tierra. Sobre la tierra indica sobre toda la creación: aire, peces, mar, tierra. Ejerzan ese dominio, ese gobierno. Yo les doy autoridad y poder para dominar, en primer lugar, su vida. Nada debe dominar su vida excepto mi palabra. Nada, absolutamente nada. Por eso es una degradación para el ser humano que un hombre domina a una mujer o que una mujer domina a un hombre. Es una degradación. Es fuera del propósito de Dios. Porque Dios del principio quiso que al único que se le obedeciera fuera Él. Porque Él es su creador y se lo merece. Y porque en Él reside nuestra vida. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre, ejerzan dominio, le está diciendo, ejerzan gobierno. El gobierno sobre sus vidas, sobre su cuerpo, sobre su mente, ejerzan dominio sobre sus emociones, ejerzan dominio sobre su voluntad, ejerzan dominio sobre su espíritu. Por medio de mi espíritu y mi palabra, ustedes ejercerán dominio. Y todo lo que la naturaleza, toda la creación, en algún momento o en alguna situación sea contraria a ustedes, domínenlo, gobiernenlo. Y el hombre en cierta manera ha hecho eso. Miles de toneladas de fierro suben a través de un avión. Ha dominado los aires. Ha dominado los mares. Submarinos, nosotros podemos meter a un submarino. Podemos salir fuera de la atmósfera de la Tierra a través de estas naves espaciales. Ahorita mismo, no sé cuánto cuesta, algunos miles de dólares, y usted puede salir fuera de la Tierra y le dan una vueltita, ¿no? Para que usted pueda mirar la Tierra. Actualmente se hace eso. Tiene un pasaje fuera de la Tierra y le dan la vueltita, ¿no? Para que usted mire cómo es la Tierra. El hombre ejerció dominio, porque Dios lo creó y lo diseñó con esa capacidad. Ahora, cuando digo esto, yo quiero que usted se mire, porque no es algo solamente para los científicos, para los, entre comillas, gente inteligente. Eso está en usted. Como alguien dijo, el hombre o la mujer que no existe está en usted. Está por salir de usted. No existe en la realidad, pero existe en el diseño de Dios. En el diseño de Dios existe un hombre, una mujer con las características de Dios. Prodigioso en pensamiento, prodigioso en creatividad,
gran empresario. Eso es lo que está en el diseño de Dios. ¿Me entiende? Cuando usted se mira, tiene que mirarse en el diseño de Dios. Porque el pecado y el diablo continuamente nos van a decir que nosotros no servimos para nada. Que no podemos, que otros pueden, pero nosotros no. Pero no es que unos pueden y otros no. Todos tenemos el mismo diseño. Lo que necesitamos es que aflore ese diseño. ¿Usted cree que cuando nació el expresidente Toledo y sus padres lo tuvieron ahí en una cuna, en una casita humilde, sencilla, en una provincia, de un departamento del Perú, dijeron, este va a ser presidente del Perú? ¿Y usted cree que cuando era niño él decía, voy a ser presidente del Perú, voy a ser presidente del Perú? No. Pero ahí estaba el diseño divino de la capacidad de gobernar una nación. Allí estaba. Y eso es lo que está en usted y está en mí. La capacidad y el diseño de Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios, para crear grandes cosas, para hacer grandes cosas. Oiga, este es un cuento de Dios. Pero un cuento real, porque es del Creador. Imagínense, todo lo que hoy día vemos no estaba en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra. No existían aviones, submarinos, no se podía viajar fuera de la tierra. Pero ¿por qué el hombre ha logrado todo eso? Porque Dios puso en él el diseño de su naturaleza, de su creatividad, de su poder en él. Le dijo, gobiernen toda mi creación. Entonces ahí le entregó toda la capacidad, todo lo que el hombre necesitaba para dominar todo lo que Dios le había dado para gobernar. Lo único que Dios le pidió es que tuvieran en una relación de amor con Él, unido con Él, recibiendo la palabra de Él, obedeciendo la palabra de Él, haciendo la voluntad de Dios. Lo demás, Mateo 6:33, no sé cuántas veces usted lo habrá leído, pero el Señor le dijo a la gente, pero busquen primero el reino y su justicia. Y todas, yo lo he subrayado, lo he pintado con color morado ahí la palabra, todas. Todas. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Todas, no dijo el Señor, si el Señor dijo todas, el creador del universo, ¿no? Porque el Señor fue el creador. El Señor estaba ahí en la creación. Colosenses dice que por Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Jesús. Por Él fueron creadas las visibles, las invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El creador del universo dijo, todo será añadido. Pero ¿qué viene antes del todo? ¿Qué es añadido? Todo lo que usted necesita. Todo lo que yo necesito. Todo. Todo es todo. Todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo que usted necesita? En el mismo capítulo, en el capítulo 6, versículo 25, Jesús les dijo, 6:25, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán? ¿Qué beberán? Ni por su cuerpo. ¿Qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren, versículo 26, las aves del cielo no siembran, no siegan, no recogen graneros, no guardan para mañana. El Padre Celestial les alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que estas aves? Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. Tampoco ellos trabajan, tampoco ellos hilan. No les digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Verso 30. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes,
hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe, que el Padre Celestial sabe. Ustedes necesitan, sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Necesitan vivir, necesitan comer, necesitan alimento, necesitan ropa, necesitan dónde vivir. El Padre Celestial sabe todas estas cosas, pero busquen primero el reino y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, vamos a desglosar estos versículos. El Señor dice, busquen primero. ¿Qué es primero? Ok, es lo principal. Primero es lo principal. O sea, antes que todo, primero, lo principal. Es poner lo primero. Ponerlo primero. Es establecer lo más importante. Usted tiene que establecer, yo tengo que establecer, dice Jesús, lo más importante. Mire, y el que lo dice es el Creador, el que se va a encargar de todas sus necesidades. Él está diciendo, haga esto primero. No es un brujo, no es un chamán, no es un científico, no es hombre, es el mismo Creador que nos dice, busquen esto primero. Primero. Es decir, enfóquense en lo más primordial. Pongan las cosas en el orden de importancia. Hay muchas cosas importantes, pero pongan esta primero en el orden mayor de importancia. Esto es primero. En otras palabras, tengan prioridad. Tengan esto como prioridad. Ahora, cuando uno tiene algo por prioridad, esa prioridad va a determinar su tipo de vida. Por ejemplo, si yo soy un conformista, eso va de esa prioridad. O sea, yo digo, no importa, no, todavía estoy joven, todavía, no, eso lo voy a hacer después. Es decir, cuando él toma prioridades incorrectas, el tiempo va a correr, no le va a esperar. Hoy tiene 20, dentro de 10 años tendrá 30, y dentro de 20 tendrá 40, y dentro de 40 tendrá usted 80. Es decir, si usted no coloca las prioridades, el tiempo va a correr igual. El tiempo no se va a detener. Y si coloca en el tiempo prioridades incorrectas, entonces su vida será al final un fracaso. Dios nos ha traído a su palabra para que nuestra vida no sea un fracaso. Para que después de 20, 30 años de creyente no digamos, ay, miren, porque estuve en la religión no tengo nada. Esta es una mentira. Porque aquí dice que si usted busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué es la añadidura? Es todo lo que usted necesita. Usted necesita una buena vejez, el Señor le dará una buena vejez. Usted necesita una pensión al final de su vida, Dios sabe que la necesita. Dios sabe que usted necesita una casa donde vivir. Dios sabe que sus hijos se van a casar, que usted se va a quedar solo y necesitará una casa donde vivir. Una vez me dio risa un pastor
Dijo, yo estoy esperanzado en mis hijos. Cuando ya sea viejo, mi hija me llevará a su casa. Y cuando ella ya, digamos, no quiera tenerme mucho tiempo, entonces me iré a la casa de mi otro hijo. Y entonces cuando sea viejo, mis hijos me van a cuidar. Eso no es así. Yo espero que el Señor en mi vejez, si no viene antes, me viva en mi casa, en mi propia casa, con mi propia esposa, con las cosas que a mí me gustan hacer, con las cosas que yo quisiera hacer, disponiendo mi tiempo como yo quisiera para las cosas del Señor. No lo que en buena voluntad mi hijo me diga que tenga que hacer. Pero hoy día vive mucha gente que ha estado en el Señor, que vive y depende totalmente de sus hijos. Y así va a depender usted, si es que no busca al Señor primero. Igualito, miren el espejo de sus propios padres. Mírenlos. Sea sabio. Entienda, no diga, a mí no me va a pasar. Le va a pasar. Dios está enseñándonos qué es lo que debemos buscar primero. Y hay solo dos. Miren, qué maravilloso es el Señor. Porque a veces uno piensa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y Dios dice, solamente hay dos prioridades para la humanidad. Jesús dijo, solo hay dos prioridades para la humanidad. Solo dos, solo dos. De lo demás viene, de ahí viene todo lo demás. Todo lo demás que necesitamos viene si usted pone esas dos prioridades en su vida. Ahora, la mayoría de las personas son conducidas por prioridades incorrectas. La mayoría de las personas en el mundo viven así. Estaba leyendo el artículo de un científico y psicólogo que dice que después de estudiar las motivaciones del comportamiento humano, llegó a la conclusión de que todo el comportamiento humano se rige por la misma función básica de necesidades. Todo se rige por la misma premisa básica de necesidades, cuyo orden, dijo, es el siguiente. Primero, necesidad básica, prioridad básica en todo ser humano, necesidad de agua. 70% de nuestro cuerpo es agua. Morimos sin el agua. Y es interesante aún estudiar el agua. Primera necesidad, agua. Segunda necesidad, dice, comida. Tercera necesidad, ropa. Cuarta necesidad, vivienda. Quinta necesidad, protección. Sexta necesidad, seguridad. Séptima necesidad, preservación. Octava necesidad, actualización. Y novena necesidad, significado de la vida. Todo esto es una necesidad básica. Científico y psicólogo. Sus libros se escriben por todo el mundo, se conocen en el mundo. Pero cuando leímos desde el versículo 25, que Jesús dijo, no se preocupen por la vida, qué comerán, qué beberán, ni qué se vestirán, etcétera, etcétera. Jesús estaba contradiciendo a este científico y psicólogo. Porque Jesús dijo que eso es la añadidura. No dijo que era la necesidad básica. El creador del universo, que es nuestro Señor Jesucristo, dijo, esas no son las necesidades básicas. La necesidad primordial para la humanidad que yo puse en el diseño mío fueron solamente dos. Cuando el hombre cumple esas dos prioridades en su vida, entonces todo vendrá por añadidura. Jesús puso en contraste la prioridad que el hombre pone. Jesús en el versículo 25 está diciendo que nosotros nos preocupamos por qué comeremos, qué beberemos, qué nos vestiremos, dónde viviremos, etcétera, etcétera. Y estamos ansiosos, dice, por esto. Y Jesús demostró que no es la prioridad. Ni siquiera para los animales es la prioridad, que también tienen que comer, también tienen que beber, también tienen que vestirse, ¿verdad? Su plumaje, depende de qué animal es.
Todos reciben algo con lo cual se visten. Todos. Y Jesús dijo, y esa no es su prioridad. Su prioridad es confiar que yo le voy a proveer todo. Y los animales confían. Ellos no siembran, no hacen graneros, guardan su comida para... No hacen eso. Y dijo, ¿usted por qué lo hacen? ¿Son como animales o menos que animales? Los animales no lo hacen. Ellos creen que yo les voy a proveer. Y ciertamente les provee. Y Jesús dijo, y si Dios los viste así, que hoy es y mañana no es, ¿no hará más por ustedes, hombres de poca fe? ¿No hará más? Entonces Jesús estaba poniendo en contraste lo que el hombre considera su prioridad, en contraste con lo que él enseña es la prioridad. Claro, pero es un asunto de fe, pues, ¿no? De que usted confíe en que hay un Dios que existe. Porque yo puedo decir Dios existe, pero si no creo su palabra, estoy diciendo que no existe. O puedo decir que Dios existe y a la vez no creer lo que Él dice. Si yo no creo, entonces, lo que Él dice, entonces estoy creyendo que no existe. O creo o no creo. Una de las dos. Entonces Jesús enseña que es una prioridad equivocada pensar en las necesidades básicas primero. Jesús usa en el versículo 25 la palabra no se preocupen. El Rey del universo, el Señor que sabe todo. No sé, usted le puede refutar a un científico, ¿no? Pero no sé si se quiere refutarle a Jesús. Jesús dice, no se preocupen. Dice, no, Señor, ¿por qué? Déjame que me preocupe, pues. Déjame que me preocupe. Aquí mismo estoy preocupado. Mira, voy a regresar a mi casa y no hay que comer. ¿Cómo no voy a estar preocupado, Señor? Pero el Señor dice, no te preocupes. No te preocupes. Porque preocuparse significa consumirte en tus pensamientos. Porque preocuparte significa poner algo como tu primer interés y ya no estás en la prioridad de Dios. Porque preocuparte significa temor por lo desconocido. Preocuparte es temor por lo desconocido. Y Dios dice que al único que le debes temer es a Él, no a lo desconocido. Porque Él es Dios, pues si creo que Él es Dios, entonces ¿cómo le voy a temer? Le voy a temer a lo desconocido. Si Él es omnisciente, Él conoce mi pasado, el presente y el futuro. Es más, el futuro está en sus manos. El diablo puede hacer lo que quiere, como a Job, quitarme lo que quiera, pero el Señor tiene el futuro en sus manos. Y el momento que Él diga basta, es basta. Y no hay nada dentro de lo visible y de lo invisible que se pueda resistir a una orden de Dios. El mismo Satanás y todos sus principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad y siervos de él se tienen que someter a su voluntad. Por eso él dice, no se preocupen. Y cuando en este versículo dice, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán, ni el alimento. Y luego dice, porque es la vida, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. ¿Qué está diciendo Jesús? No es la vida, dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. La vida es más que el alimento, la vida es más que la ropa. Entonces, lo que Dios está diciendo es que nuestro valor como personas es más importante que nuestras necesidades para Dios. Nuestro valor como personas es más importante para Dios que nuestras necesidades. O sea, en otras palabras, ¿qué es más importante, la comida o la vida? Dios dice, la vida es más importante. Entonces yo me preocupo por ti como persona,
porque eres mi imagen, mi semejanza. Por eso, porque tú eres una persona, mi imagen y semejanza, es que eres lo más importante. No lo que tienes que comer, ni lo que tienes que beber, ni qué tienes que vestirte, ni dónde vivir es lo más importante. Tu vida como persona, dice el Señor, es más importante. Por eso que lo otro es añadidura. Y en los versículos 28 al 30, y la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero que les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Quién se está comprometiendo aquí? ¿Quién se está comprometiendo a vestirnos? Sí, Él dice, si Dios así viste a lo que no es, a lo que no le ha dado vida, más que por un día o una tarde, ¿no hará Él mucho más por ustedes? Lo que tiene su imagen y semejanza, ¿no hará el Señor más? Es decir, que Dios se está comprometiendo, hermanos. Dios está haciendo un compromiso con usted, diciéndole, usted vale más. Tú eres mi imagen y mi semejanza. Por lo tanto, yo me comprometo contigo para sustentarte. Lo único que dice es que lo tenga Él primero. Tenme a mí primero y yo te voy a sostener. ¿Qué debería ser la prioridad nuestra en la vida? Versículo 33. ¿Qué debería ser la prioridad nuestra en esta vida? Buscad, verso 33, primero su reino. Primera cosa. Segunda cosa, busquen primero su justicia. Dos cosas. Jesús redujo todo a dos cosas. El Creador, el Señor, el Omnipotente, el Todopoderoso. Él no es un científico. Él, el mismo Creador, dijo que si usted lo busca, si usted busca su reino y busca su justicia, todo vendrá por añadidura. Todo será añadido. Menos mal, yo pensé que tenía que hacer un montón de cosas. Porque la vida te crea unas encrucijadas y te crea un montón de problemas y un montón de cosas. Pero el Señor dice, ten esta visión. Solo busca primero mi reino y mi justicia. Nada más. Mantente ahí, día a día, momento a momento. Y yo te voy a proveer para todas tus necesidades. Pero mantente allí. Son las dos únicas prioridades que Dios estableció para establecer todas nuestras necesidades de nuestra vida diaria. Entonces, tenemos que buscar. Ahora, noten que en el versículo 33 dice, busquen primero su reino y busquen primero su justicia. Está en forma de mandato. En la Biblia hay instrucciones o mandatos y exhortaciones. La exhortación es algo que Dios te dice opcionalmente. Dice, si quieres, lo haces. Si no quieres, no lo haces. ¿No? Si quieres, oye mi advertencia o no. Pero cuando Dios dice, mandato, instrucción, busca primero, ya no hay opción. Es una orden. Y Dios lo pone como orden porque si tú no lo haces, entonces no serás provisto de todas tus necesidades. Y Dios no quiere que tú no dejes de ser provisto de tus necesidades.
Dios quiere a la fuerza que tú te has provisto de tus necesidades, porque Él sabe que eso te preocupa. Entonces Dios te lo da como una orden, para que digas, Señor, entonces, sí o sí, entonces lo voy a hacer. Es una orden, es una instrucción, es un mandato. Ahora, ¿qué significa buscar? Hace un momento cantamos el cántico de busca, que busquemos, que busquemos, que busquemos. ¿Qué significa buscar? Porque Él dice que busquemos. Busquemos significa perseguir. ¿No? Dice, búscame el aro que se me cayó por ahí. Todos saben que estamos buscando cuando algo se nos ha perdido. Todos deben de saber que tú estás buscando el reino de Dios. Todos deben saberlo. Porque cuando uno busca algo, no pasa desapercibido. Si estás pasando desapercibido, ya estás mal ya. No estás buscando realmente. Porque buscar es perseguir algo. Buscar es estudiar. ¿Sí o no? Si tú quieres tener conocimiento de algo, tienes que estudiar. O alguien puede ser profesional sin estudiar nada. Bueno, si vas a Zángaro te van a un cartón, ¿no? Sin estudiar nada. Pero si realmente buscas, tienes que estudiar. Entonces Dios está diciendo, estudia mi palabra, conoce mi palabra. Tienes que saber cómo funciona mi palabra. Miren, los científicos han logrado ver cómo funcionan las leyes de Dios. Y por eso han creado los aviones, por eso han creado los submarinos, por eso han creado los grandes inventos, la televisión. Todas esas cosas que nos maravillan hoy día es porque han descubierto, han estudiado las leyes que rigen. Y al descubrirlo, entonces ya lo dominan. Un pedazo de baquelita, de plástico, se ha convertido en un celular. Yo me puedo comunicar con personas en otras partes del mundo. Miren, o sea, con algo que no tiene vida, de pronto cobra una importancia. Y de pronto alguien se ha vuelto multimillonario por hacer eso. Creatividad. ¿Sabe? Todos los días oro por ustedes. Señor, danos creatividad. Danos creatividad, Señor. Queremos ser millonarios, pero para el reino. Para que no haya un distrito donde no haya iglesias. Para que no haya un distrito donde hayan 100,000, 2,000 pastores que oren, que alaben 24 horas, cantores. Me voy a traer todos los músicos de todas partes. Dejen de tocar en el mundo. Vengan a adorar aquí 24 horas al Señor. Porque Él es el Rey. Y Él, como en el cielo se le adora 24 horas, es decir, infinitamente, entonces en la tierra Él ha dicho que se haga su voluntad, entonces también se le adore 24 horas del día. He dicho, el día, Señor, que tú me des un local para hacer una iglesia, va a estar las 24 horas abierta. 24 horas. Y habrá ministros que te adoren las 24 horas. Y que oren las 24 horas. Y que ayunen las 24 horas. Porque como se hace la voluntad de Dios en el cielo, también Él dice que tiene que hacerse aquí en la tierra. Eso es su voluntad. Entonces yo estoy seguro que el Señor me lo va a dar porque le estoy pidiendo su voluntad. Si no pidiera conforme a su voluntad, entonces estaría en duda. Pero como sé que esa es su voluntad, le dije, ya me has enseñado algo. Algo que funciona en tu reino, en tu gobierno invencible y todopoderoso. Y que tú quieres que se te adoren. Entonces, Señor, yo quiero músicos 24 horas. Quiero pastores orando 24 horas. Ayunando 24 horas. Las 24 horas de cada día, de cada mes, de cada año, hasta que tú vuelvas. Dame la plata para hacerlo. Y quiero un local donde se pueda hacer esto con toda libertad. Y no pequeño, para que todo el mundo sepa que está allí. Porque cuando es pequeño uno no sabe, ¿no? Dice, ahí sí, en el jirón tal, en el pasaje tal. No.
en el lugar más visible, para que toda persona que necesite una oración vaya y tú, Señor, te manifiestes con el poder de tu reino. Entonces buscar significa perseguir, estudiar, entender, aprender. Dios quiere que busquemos. Entonces, todo lo referente al reino, al gobierno de Dios, tiene que ser buscado. Todo lo referente al reino, al gobierno de Dios debe ser buscado, estudiado, entendido, aprendido, perseguido por nosotros. Primera prioridad. Y dice que este buscar tiene que ser primero. Es decir, que hagamos del reino lo primero. El reino tiene que ser nuestra prioridad número uno. Señor, ¿cómo podemos hacer que tú gobiernes esta nación? ¿Cómo, Señor? Esa es una de mis oraciones diarias. Señor, ¿cómo vas a gobernar aquí en Jesús María? ¿Cómo vas a gobernar, Señor? ¿Qué tenemos que hacer para que tú gobiernes en Jesús María? Para que tú gobiernes en San Miguel, para que tú gobiernes en Surquillo, para que tú gobiernes en Ate, para que tú gobiernes en San Juan del Lurigancho, donde hemos puesto las células. Y luego gobiernes en toda esta ciudad y en toda esta nación y nos lleves para gobernar en tu nombre todas las naciones. Porque has dicho, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Sabe qué es una herencia? Herencia es algo que usted recibe del Padre o de los padres. El Señor ha dicho, te daré por herencia. Si Él es nuestro Padre, nos ha prometido como herencia que Él quiere gobernar nuestra nación. Entonces yo muchas veces sueño con eso. Me despierto y me parece escuchar la gente alabando en las calles, alabando al Señor, cantando al Señor, otros arrodillados orando al Señor, ¿no? Y la gente transportándose, alabando al Señor, adorando al Señor. Porque ese es el gobierno de Dios sobre un lugar, donde Él es honrado, reconocido. Eso es que Dios está gobernando. Que Dios está en el pensamiento, en los sentimientos, en la voluntad, en todo lo que hacen las personas. Entonces debe ser primero, buscad primero. Debemos otorgarle el mayor valor al reino de Dios. Debemos ubicarlo por encima de todo lo demás y no debe haber competencia con la búsqueda del reino de Dios. Él debe ser nuestra mayor prioridad. Su reino, su gobierno, no una religión. Su gobierno, a través de su palabra, su Espíritu Santo en nosotros, obrando en nosotros, es lo que el Señor quiere. Un gobierno soberano, donde Dios haga su voluntad, como se hace en el cielo, también se haga en la tierra. Esto es aún lo que la iglesia desconoce. La iglesia piensa que ser parte de la iglesia del Señor es venir, escuchar un culto, sentarse en su casa y vivir su vida como siempre. No, es que donde usted va, Dios está gobernando su mente, sus emociones, su voluntad, en su trabajo, en sus estudios. Dios está ejerciendo dominio, control por su Espíritu Santo y su palabra en su vida, cada momento, en cada instante. Eso es gobierno de Dios. Eso es que usted está en el reino. Pero si usted recién se conecta cuando agarra la Biblia, usted se conecta recién cuando ora, usted se conecta recién cuando va a un culto, entonces usted no está viviendo en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es vivir bajo el gobierno de Dios continuamente. Continuamente. ¿O por qué cree usted que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo? Para que usted salga de la casa y el Espíritu se quede en la casa. O para que usted vea el trabajo y el Espíritu se quede en la calle y usted entra a su trabajo. No. Dios le ha dado su Espíritu Santo para que el reino, el gobierno de Dios, continuamente
esté gobernando su vida, su mente, sus emociones, su voluntad, su espíritu. Usted se entregue completamente, totalmente, en cada momento, en cada segundo de su vida, el Señor esté gobernando por su espíritu y su palabra. Cuando usted va a hacer algo, entonces diga: Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Es esto tu voluntad? ¿Es esto lo que tú quieres hacer? Señor, no voy a hacer nada si no me muestras tu voluntad. Si no pones un sentir, si no me revelas, si no me hablas, no lo voy a hacer. Voy a hacer solo tu voluntad. Porque vivir en el reino es hacer la voluntad de Dios. Y no podemos vivir en el reino si no hacemos su voluntad. Buscad primeramente el reino, el reino, el reino. Cuando Dios habla de buscar el reino, también habla de que Él es el rey soberano sobre ese reino. Cuando Dios habla de su reino, habla que Él es el rey o el gobernador soberano en su reino. Soberano quiere decir que Él puede disponer de ti y de mí como Él quiere. Y aunque para mí sea algo que yo no entiendo, nuestra confianza debe ser que Él es soberano y que Él sabe lo que está haciendo. Porque Él es tremendamente omnisciente. Tremendamente. Él sabe lo que está haciendo. Yo no lo entiendo ahorita aquí. Pero yo sé que por lo que Él es, entonces puedo confiar en Él. Cuando Dios habla de su reino, habla sobre un territorio. Y el territorio sobre el cual el Señor quiere dominar es toda esta tierra. Por eso la Biblia dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Porque el territorio sobre el cual el Señor quiere gobernar es toda esta tierra. Nuestra visión como iglesia, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere darnos, de la creatividad, del poder, la autoridad que Dios nos ha dado, es para que se cumpla esa palabra, que Él gobierne sobre toda la tierra. Tener un reino es tenerlo a Él como soberano, es estar bajo un dominio territorial, tener un reino es impactar con su voluntad. Lo que Dios quiere es que impactemos. Por eso ningún creyente debe pasar desapercibido donde está. Porque Él quiere impactar, es el propósito de su reino, de su gobierno, que su vida pueda impactar. Ahora, Dios va a usar muchas formas para que su vida pueda impactar en la vida de otras personas. Entonces, mientras usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios va a impactar a su alrededor de usted, porque Él quiere impactar con su reino. Él quiere que en un momento la gente diga: mejor es tener un creyente que un impío. Quiero tener un creyente en mi trabajo. Quiero tener como persona de confianza a un creyente. Es decir, que llegue un momento en que el impacto sea tal que la gente prefiera, aunque no lo quiera seguir, aunque quizás no quiera hacer lo que él hace, pero prefiera tener a un creyente. Como el faraón, cuando vinieron los 7 años de hambre sobre Egipto. ¿A quién puso? ¿A su hijo? ¿Puso a los magos, a los hechiceros, a los grandes sabios y estadistas que habían en Egipto como capital del mundo en aquel momento? No, escogió un esclavo que se llamaba José y lo tuvo que sacar de la cárcel, porque no solo el esclavo estaba en la cárcel, para que él pudiera gobernar la nación. Ahora, si Dios usa a alguien en la cárcel y esclavo en esos tiempos era una persona que no tenía derechos, que no valía nada, que no era un ser humano, se le podía quitar la vida y no significaba nada el que se diera muerte a un esclavo. Pero Dios hizo que de ese esclavo se levantara este hombre José para llegar a ser gobernador. ¿Y por qué usted no cree que Dios lo puede levantar a usted? Si es lo mismo, es el mismo diseño, Dios ha puesto las mismas capacidades, Dios te ha dado habilidades, te ha dado dones para poder impactar. Pero tenemos que creerlo y caminar de esa forma.
y vivir de esa forma. Si usted tiene un negocio, tiene que pensar en que usted va a impactar con su negocio. Porque Dios quiere impactar. Y porque usted pertenece al reino. Y todo lo que impacte y se atribuye al reino, Dios es glorificado. Porque usted va a decir, es el Señor. Sí, ¿a dónde sacó tanta inteligencia para hacer esto? Bueno, es el Señor. Es la inteligencia de Él. Yo solamente la recibo, yo solamente la hablo, yo solamente la pongo, pero es Él. Y entonces la gente va a decir, ¿cómo es eso del reino? ¿Cómo es eso de ser gobernado por el Señor? Y entonces tendrá la oportunidad de testificar, porque va a haber el impacto del reino. Entonces, en sus estudios usted tiene que pedirle al Señor que le dé mucha sabiduría, que sea la mejor persona en el lugar donde usted está estudiando o como en el lugar donde usted está trabajando. No porque le van a aumentar el sueldo, no porque lo van a poner en un pedestal o lo van a hacer jefe, no, sino porque el reino se extienda, porque el reino se manifieste, para que el reino impacte, para que la gente diga, esta persona tiene algo que nosotros necesitamos. Impacto. Cuando el gobierno de Dios está en la vida de una persona, va a haber un impacto. De alguna manera, va a crear un impacto en la vida de otras personas. Entonces, Dios quiere influenciar desde los cielos la tierra a través de los que somos parte de su reino aquí en la tierra. Él quiere influenciar con ese gobierno del cielo aquí en la tierra, en este territorio, impactándolo con su voluntad. Produciendo, Dios quiere producir a través de usted, a través de mí, quiere producir una cultura del cielo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es cultura? Dice, la cultura peruana. Cuando hablamos de una cultura, estamos hablando de estilos de vida. Dice, el peruano es muy criollo. El peruano es muy ingenioso. Está hablando de su estilo de vida, su forma de conducta, su forma de comportamiento. Está hablando de los valores de una comunidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que usted diga, vaya a la iglesia a la gente? No. Dios quiere que usted lo impacte con la cultura del reino. Es decir, con el estilo de vivir del reino. ¿Y cómo es el estilo de vivir del reino de Dios? Sé santos porque yo soy santo. Nada de que a medias, que esto sí le doy al Señor, esto no doy, que mi tiempo sí, que la mitad sí, la otra parte no. No, eso no es vivir el reino. Eso es vivir en las tinieblas. En el reino de las tinieblas. Pero en el reino de la luz, usted vive la cultura del reino, los valores del reino, la moral del reino. Y los valores y la moral del reino son santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Miren, son cosas puntuales. Santo quiere decir apartado, consagrado, dedicado para el Señor. No haga otra cosa. Si no, no será provisto de sus necesidades. Porque el secreto es, tenga esta prioridad y entonces yo satisfaré todas sus necesidades. Es enfocarse en algo específicamente. La cultura del reino es lo que tenemos que vivir. La cultura de un gobierno de los cielos, de un Dios santo, de un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Un Dios en el cual usted cree quién es Él y lo que Él puede hacer. Y aunque lo que sus ojos no lo vean, porque Dios llama las cosas que no son como si ya fueran, usted vive de esa manera. Y finalmente, la segunda prioridad, busquen primero su reino. Segunda prioridad, busquen primero su justicia. Bueno, voy a pedirle a Esther que ya nos explique sobre lo que es la justicia. Está haciendo abogacía. ¿Por qué digo eso?
Porque la justicia tiene que ver con la ley. Es algo legal. Por eso otra vez, la Biblia no habla de religión. La Biblia dice, a ver, haz esto para que agrades al Señor. No, la Biblia dice, haz lo que dice el Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Porque hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, el Señor dice, busca primero su justicia. Su justicia, y la justicia es un término legal, es un término de leyes, tiene que ver con leyes. Y esto es muy importante para nosotros entenderlo también. Porque la ley es la ley. No importa si usted crea o no crea, la ley se va a cumplir. Si usted se sube al segundo piso y no quiere obedecer la ley de la gravedad y no quiere bajar por las escaleras, usted se va a dar un gran golpe. Se va a quebrar una pierna, un brazo, si es que usted no obedece la ley. La ley es la ley. Dios ha establecido leyes, no solo físicas, también espirituales. Y Dios dice que debemos buscar primero su justicia. Y esto tiene que ver con su ley, con su palabra. Pero esencialmente la ley en la Biblia es una posición correcta. Cuando la Biblia dice que usted está en justicia, quiere decir que usted está en la posición correcta. Es decir, donde usted debe de estar. Allí está. Eso es justicia. En la Biblia, ser justo es estar en la posición correcta delante de la autoridad. Ser justo es estar en la posición correcta delante de la autoridad. ¿Estás en la posición correcta delante de la autoridad? Ser justo es estar en buenas relaciones con la autoridad. Eso es lo que significa en la Biblia ser justo. Por eso que cuando la Biblia habla de que nosotros podemos estar en una relación con Dios, Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justos por medio de la fe. Si no somos justos delante de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, al creer en Él, no estamos en una posición correcta delante de la autoridad. Si no hemos creído en Jesús, no tenemos una buena relación con la autoridad. Por eso Pablo dice que la ira de Dios está sobre los que no son justos. Pero una vez que entramos a ser justos, creemos en Cristo y llegamos a ser justos, llegamos a estar en una posición correcta delante de la autoridad y estamos en buenas relaciones ya con la autoridad, no hay ira de Dios, no hay nada contra nuestra vida, tenemos que mantenernos en esa relación. Tenemos que mantenernos en esa relación, en esa posición legal de permanecer haciendo lo que es justo, lo que es recto delante de Dios, tal y como su palabra nos manda. Ser justo es cumplir las exigencias de la autoridad. Si Dios te dice algo, tú lo haces. Eso es andar en justicia. Porque todo lo que Dios hace es justo. Entonces siempre está relacionado con la ley de su palabra, de hacer lo que su palabra dice. Tú haces algo que su palabra no dice, automáticamente sales fuera de la justicia y viene la ira. Lo único que te protege es andar en justicia. Ya estás posicionalmente justo. Ya Dios te ha puesto en una posición de justo. Ahora lo que tú tienes que andar es en ese mismo camino. No hacer nada injusto, no hacer nada que contravenga la ley de Dios, no hacer nada que no sea estar en buenas relaciones con la autoridad que es el Señor. La esencia entonces de la justicia es mantener una relación correcta, alineada con la autoridad que gobierna. Y entonces, cuando andamos en justicia, recibimos los privilegios del gobierno de Dios. Recibimos la añadidura, todo lo que necesitamos. Dios dice, anda justamente y no te preocupes.
lo demás lo hago yo. Tú preocúpate por ser justo, como yo soy justo. Preocúpate por ser santo, como yo soy santo. Y todo lo demás va a venir por añadidura. La promesa de Dios, según el versículo 33, es: todas estas cosas vendrán por añadidura. Solo dos prioridades para nuestras vidas: buscar su reino. Primero, buscar su reino. Y primero, buscar su justicia. De ahí vamos a estudiar todo lo demás. Vamos a tratar de comprender qué es lo que es realmente el reino de Dios. Hemos dicho algo de forma general, pero la Biblia está llena del mensaje del reino, de lo que es el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Pero hay algo que quiero que quede en tu corazón, ¿no? Y que es que Dios quiere gobernar por medio de su palabra y su espíritu en ti, gobernar tu vida y a través de tu vida gobernar también la tierra. Y este gobierno es sobre el mundo espiritual diabólico. Es decir, si establecemos estas dos prioridades, podemos entrar para poder derribar el gobierno de las tinieblas, el mundo diabólico, porque es el que se opone a que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Y en segundo lugar, podremos también establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, por medio de someternos al gobierno de Dios, porque entonces Dios nos dará la autoridad, o nos ha dado la autoridad y el poder, para poder gobernar la tierra donde Dios nos ha puesto. Y ese gobierno tiene que ver con todas las esferas de la vida, porque la Biblia dice que bienaventurada es la nación cuyo Dios, gobierno, es el Señor. Y eso será un futuro para nuestros hijos. Todos los que somos padres, cuando nuestros hijos salen a trabajar, uno piensa, ¿no? Señor, líbralo de los hijos del diablo que quieren asediar a nuestros hijos. Señor, líbralos de un loco, de un endemoniado, de un instrumento del diablo. Todos los días leemos la noticia. Se peleó un fulano con un mengano, disparó un arma y le atravesó a un niño y murió. Líbranos, Señor. Cuando usted está orando y está viviendo en las dos prioridades del reino, entonces Dios ejerce gobierno a través de las circunstancias de su vida y de las personas por las cuales usted ora. Está interviniendo en el destino de la vida de las personas. Y eso Dios lo quiere acrecentar, 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 acrecentar. Es decir, que cada vez sea más evidente, más evidente, más evidente. Esa es la voluntad del Señor. Y queremos ver su reino. Por eso queremos ver su reino. Vamos a orar.